Importantes entrevistas las que tenemos esta mañana en Ampliación de Noticias. Hemos hablado con el alcalde de Lima, que ya nos anunciaba algunos aspectos importantes sobre cómo se va a manejar algunas cosas del tránsito. Está funcionando el pico y placa, están además, se está asfaltando la obra de Pasamayito, pero ahora conversamos con la señora María Jara. Ella es presidenta de la Autoridad Ejecutiva de la Autoridad del Transporte Urbano, más conocida como la ATU. Y, por supuesto, tiene una tarea entre manos complicadísima, es una institución nueva y parte de su trabajo tiene que ver con afianzar sus competencias, ¿no es cierto? Y definirlas y hacerlas valer. ¿Cómo está, señora Jara? ¿Cómo le va en este nuevo reto? Usted siempre ligada al transporte, por cierto. Sí, bueno, Patricia, muy contenta. Fernando, buenos días. Hemos empezado con una excelente noticia. Sabemos que el día de ayer se ha aprobado un importante decreto de urgencia en el que nos tocó participar como ministra de Transportes, que es la renovación del parque vehicular y el bono del chatarreo, que es fundamentalmente un instrumento muy importante que va a tocar reglamentar al Ministerio de Transportes y Comunicaciones y que complementa una serie de acciones que vamos a desarrollar para poder mejorar el servicio de transporte público. Puntualmente, la autoridad de transporte urbano lo que va a solicitar al Ministerio de Transportes y Comunicaciones es que se nos permitan implementar dos medidas muy importantes. Aquellas unidades que son que tienen una inmensa cantidad de multas y que son impagas deberían ir ya hacia el desguace. Lo que no podemos permitir es que ingresen fruto de alguna acción de fiscalización a los depósitos y luego salgan en remate y luego salgan nuevamente a circular en Lima, en el Callao o de pronto en otras ciudades. Y por supuesto, promover el retiro de todas aquellas unidades de transporte público que no han sido retiradas por antigüedad. La antigüedad máxima de las unidades es de 15 años y en algunos casos por habilitación del Ministerio de Transportes y Comunicaciones a 20. Esas unidades deberían salir completamente del parque automotor. Le vamos a preguntar luego de la pausa si se van así nomás o si se van con bono de chatarreo, o más bien el bono de chatarreo es para las que todavía tienen vigencia en las calles. Muchas preguntas para la señora María Jara. Si usted nos quiere agregar también sus preguntas a través de nuestro Twitter en RPP, nosotros se las trasladaremos a la señora Jara. Ya volvemos, pausa, el resumen de la hora y estamos de vuelta en minutos. Cinco reglamentos sobre movilidad. Uno de vehículos escolares, otro de taxis, otro de buses, otros de vehículos turísticos y otro de vehículos que transportan trabajadores. Cuéntenos cuál es la filosofía que inspira esta reforma que se materializa también en estos reglamentos. Para la Autoridad de Transporte Urbano, el tiempo de las personas es muy importante. Entonces, de lo que se trata es de hacer una gestión ordenada de la transición del caos en el que recibimos el servicio de transporte para ir promoviendo progresivamente, pero de manera definida y rápida, mejores estándares. Estos documentos no se sacan solamente del escritorio de un grupo de personas que tienen una aproximación importante al tema. Este es un trabajo basado en evidencia y además con la colaboración de la GIZ, la colaboración de la Cooperación Técnica Alemana. Efectivamente, pero es además un proceso muy participativo. Ya en este momento, a pesar de que no tenemos íntegramente nuestras competencias en todos los servicios de transporte, como por ejemplo el metropolitano y los corredores complementarios que están en la Municipalidad Metropolitana de Lima, nosotros ya venimos trabajando con los operadores de transporte para ir diseñando desde las estrategias de fiscalización hasta ir aterrizando cuál es su realidad. Pero un instrumento además muy importante, que no es un reglamento, pero que es el que nos permite planificar las normas que se van a emitir, es el modelo de transporte. Este documento que tiene que ver con no solamente identificar las rutas y las mallas, sino sobre todo las necesidades de viaje de las personas. Todos somos distintos. Viajamos al colegio, viajamos a los centros de atención médica en distintos momentos. Nuestros jóvenes trabajan por la noche,
para acompañar sus estudios. Entonces, esta información para nosotros es muy valiosa para organizar los nuevos servicios de transporte. En esta etapa, reitero, que es una etapa de transición. ¿De transición a qué? A que en el mes de julio comencemos los estudios que nos permitan establecer las bases para licitar en los siguientes 6 meses, en los siguientes 7 meses, la nueva forma de operar el servicio de transporte. Esto, además, que es una planificación de lo que se va a hacer, viene acompañado de, muy rápidamente, en el mes de enero, sincerar la información que se nos ha alcanzado de las gerencias de transporte urbano de ambos municipios, del Callao y de Lima. Tenemos información que tenemos que contrastar. Los títulos de propiedad, los patios, si los vehículos, si están cumpliendo con el número de unidades de la flota vehicular, porque esta información documental que va a tener y que tiene carácter de declaración jurada nos da pie a hacer una supervisión en campo de las condiciones de la prestación del servicio. Solo así vamos a poder ir adelantando ya el hecho de que atiendan con amabilidad a las personas, de que los vehículos de verdad no solamente tengan documentalmente su revisión técnica, sino que además cuando los constatemos en sus propios lugares o los llevemos a nuestros talleres, veamos que el vehículo realmente está en las condiciones y no se trate de un certificado delivery. Uh-huh. Ahora, varios aspectos importantes que tienen que ver con temas no tan complejos que ya no sabemos a quién le corresponden. Uh-huh. Por ejemplo, una de las cosas en la que nuestra ciudad es absolutamente deficiente es en la señalética, en las señales de tránsito que uno tiene que seguir para poder, actuar de manera apropiada, y además de la misma disposición. Es decir, si se puede voltear a la izquierda en una vía, tiene que haber un semáforo que permita que volteen a la izquierda los autos antes de que se le vengan encima los otros. El hecho de que si los semáforos funcionan y que estén sincronizados, que no haya un policía o un director de tránsito debajo del semáforo que le dé la contra al semáforo y que haga que cualquiera se pueda estrellar en la esquina. ¿Quién va a organizar esas cosas que, señora Jara, no parecen ni que requieren mucha plata ni que requieren mucha ciencia? Sí, ¿no? A ver, tu pregunta me permite dar pie a algo que es muy importante. El servicio de transporte público permite alinear de verdad y el trabajo de la ATU con el fortalecimiento de los corredores que viene en el mes de febrero-marzo, el corredor rojo, el corredor azul en el siguiente, nos permite establecer y hacer que los municipios distritales y los municipios provinciales adecúen su señalética, adecúen los semáforos para poder garantizar que con segregación de vía en las vías que se pueda, podamos privilegiar directamente el funcionamiento de los servicios de transporte público. No quiero dar el mensaje de, bueno, esto le corresponde a la Municipalidad Metropolitana de Lima, porque la Autoridad de Transporte Urbano lo que va a permitir es que estas autoridades alineen su trabajo con las necesidades del desplazamiento del 80% de los limeños y chalacos que utilizan el transporte público. Entonces, ya no va a tener ninguna lógica que, por ejemplo, se organice un ciclo semafórico en una vía principal por 4 minutos y luego se detenga por otros 2-3 minutos, sacrificando al peatón, pero además sacrificando la propia operación de los buses que van a circular. Así es, además. Con este trabajo vamos a permitir reducir a la mitad el tiempo de desplazamiento de las personas que utilicen los servicios de transporte público. Se trata de generar todos, y la autoridad va a ser muy firme en alinear a las autoridades en este empeño, y estamos seguros que este es un compromiso y es un objetivo que es compartido por todos. Pero ojo, por ejemplo, tanto las señales de tránsito como la disposición de los semáforos no pueden depender de cada municipio porque no son territoriales, pues, ¿no? O sea, yo debería encontrar la misma señal en un distrito con el siguiente y le podemos enseñar colección que parecen de figuritas para un álbum de figuritas de la cantidad de señales distintas y caprichosas que hay para una misma indicación, ¿no? Y es cierto, eso pasa
porque en realidad los municipios distritales no están cumpliendo necesariamente las disposiciones que da el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Entonces aquí todos tenemos que trabajar. En ese caso, cuando hay distritos que no cumplen lo que se ha decidido para toda el espacio del Lima y Callao? Bueno, en realidad yo diría que es más que sancionar, hay que generar los incentivos para poder alinearlos. Creo que la ATU va a permitir alinearlos. Creo que por lo menos en las vías principales vamos a poder lograr ese objetivo. ¿Cómo se ha producido este milagro que una institución recién nacida como la que usted preside parece establecer relaciones armoniosas con municipalidades con una fuerte identidad, para no decir más, como son Callao y Lima? Bueno, es cierto. Además del Ministerio de Transportes, que es cierto, usted ha sido ministra en ese sector. Bueno, en realidad nosotros estamos avanzando muchísimo. Y es verdad, nosotros no nos hemos quedado sentados en nuestro cuarto de espacio. Cuando nosotros hemos visto un problema grave que aquejó la ciudad de Lima con la amenaza de la paralización de los empresarios de los corredores complementarios, a pesar de que nosotros no tenemos aún la competencia para hacer esa gestión, nosotros decidimos intervenir porque claramente la municipalidad no se ponía de acuerdo con los operadores. Nosotros dijimos, bueno, ¿qué hacemos? ¿Dejamos que el problema se agudice o más bien mediamos para que se solucione? A partir de eso, hemos podido apreciar todos que ha mejorado la relación entre la Municipalidad de Lima y los operadores de los corredores complementarios. Pero en el caso de nosotros, puntualmente, nosotros ya hemos tenido y sostenemos reuniones con los operadores de transporte. No con todos, pero sí con una parte muy representativa, con taxistas del Callao, con operadores de los corredores complementarios y con los operadores del sistema tradicional de transporte. Un punto conflictivo, porque ha habido una huelga recientemente, es el de los colectiveros ilegales. Efectivamente. En vez de un bus tenemos 12 vehículos produciendo ahí contaminación. Y hemos notado en el gobierno alguna tendencia un poco pusilánime a hacer concesiones. ¿Cómo podemos estar seguros que los objetivos, es decir, que el transporte público se haga en buses con choferes asalariados y bajo control y evaluados, que respeten la luz roja, etcétera, se va a llevar a cabo y no habrán concesiones? A los sindicatos, y por qué no decirlo, a ciertos grupos un poco ilegales que están detrás en algunos casos. Yo creo que aquí hay dos objetivos que son muy importantes. Uno es que todos, el Estado, pero también la ciudadanía, tiene que defender el trabajo técnico de la ATU. La ATU ha sido creada para brindar el servicio de transporte digno a las personas. Entonces ese es un objetivo de primer orden. Pero uno también no menos importante es que el transporte, tal como ha sido manejado en los últimos años y con haber relajado enormemente la fiscalización, ha servido para que una serie de personas encuentren ahí fuentes de ingreso. Entonces, el Estado, el gobierno, el Poder Ejecutivo tiene una estupenda oportunidad de formalizar el empleo. El 70% de la PEA es informal. Entonces, entre el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de la Producción, el Ministerio de Educación, tienen ahí una tarea de poder reconvertir lo que ha sido una actividad única para muchas personas. Y si hablamos de la contribución de la ATU, cuando nosotros implementemos el sistema integrado de transporte, que significan los buses, por ejemplo, o los taxis concretamente, nosotros podríamos absorber una cantidad de conductores que adecuadamente capacitados, con habilidades blandas, que tengan su licencia de conducir profesional, puedan formar parte de los nuevos operadores. Pero no podemos prometer que nosotros vamos a solucionar ese problema que definitivamente nos trasciende, pero que no debe ser un obstáculo para que el Estado cumpla con los contratos de concesión vigentes y sobre todo sacrifique
la calidad de viajes de los 11 millones de limeños y de chalacos. Así es, hay que empezar. El tema es grande y es complicado, pero no se puede no podemos seguir quejándonos de que todo es un desastre y no empezar a tomar acciones. Así es. Es lo que se busca en este caso. Muy bien, señora Jara, muchísimas gracias por estar con nosotros y esperemos el próximo año, el 2020, un país con un transporte y una ciudad con un transporte más ordenado. Nos vamos a una pausa, volvemos.